Mil mensajes. Hoy estamos con el número 462. Y este número de verdad nos va a hacer pensar sobre una característica básica que tenemos que tener muy claros todos los que pertenecemos a la humanidad. Y es precisamente lo humano. Y este número que parece tan sencillo y paradójicamente es tan complejo, nos lleva entonces a tratar de conceptuarnos que somos lo humano más allá de los procesos de conmociones, de sensibilidad exagerada o de buen trato con los demás. Lo humano para nosotros es una mezcla interesante porque somos parte de la naturaleza, que además somos capaces de producir cultura. Y aunque algunos puedan pensar que algunos animales puedan producir cultura, como por ejemplo las hormigas cuando dejamos esto como un privilegio del ser humano, por las cosas que podemos pensar o podemos transmitir también, que podemos hacer, que podemos sentir, que podemos además construir, entonces lo humano viene a ser claramente para nosotros esa que es naturaleza, que es capaz de crear cultura. Y esto nos lleva a varios elementos muy importantes, porque desde el punto de vista físico, nosotros tenemos unas características que es la integración de muchos sistemas que se están conformando a partir de células, y a partir de las células muy complejas en sí, hasta lograr todos los seres humanos, toda esa parte física que somos todos y cada uno de nosotros, hasta la parte psicológica, emocional, hasta la parte social, que va a hacer entonces que incluso pongamos como una característica la cultura que somos capaces de nosotros de hacer. Cuando nosotros nos enfrentamos a esto, entonces al humano, entendemos que más allá de lo físico, que he tratado de describir muy rápidamente, está lo psicológico, las emociones, lo psicoemocional. Y aquí encuentro que realmente las emociones las pueden sentir muchos seres de la naturaleza, pero pueden expresarla, pueden además comunicarla, pueden decirla en los momentos en que ya no están en esa emoción y recordar y fijar y reproducir una emoción a voluntad. Entonces ahí es donde está quizás la diferencia con algunos animales superiores. Inclusive, y en la parte psicológica, es donde yo quiero poner el énfasis de lo que es humano, es nuestra psicología, porque quizás la parte orgánica somos un sistema orgánico, somos un sistema con capacidades para crear vida, somos unos seres capaces para, además de nacer, de crecer, de desarrollarnos, de vivir y de morir y de tener un tiempo determinado de ese momento de la vida, de esa vida orgánica. Además tenemos espíritus de trascendencia, de querer trascender más allá de nuestro tiempo, de nuestro espacio, y son cosas realmente pero muy interesantes que nos va a dar fundamentalmente esa conjunción de físico con esa conjunción de psicología. Y eso que es capaz entonces de hacernos seres sociales, seres comunicadores, seres que podemos transmitir, podemos crear realidades, podemos tener fantasías, podemos hacer una gran cantidad de cosas y podemos comunicarlas. Y creo que aquí realmente está. Pero en el punto de vista psicológico, ustedes pueden decir muchísimas características más y estamos abiertos y usted puede tener su concepto de qué es lo humano. Pero para nosotros, focalizando la parte psicológica, es una parte que nos dice muy claramente a nosotros que los tres elementos básicos que nos transforman en lo humano es el nivel de inteligencia, una inteligencia además dotada de una capacidad para el pensar y el pensar en conjunción con el lenguaje, y va a ser la capacidad de comunicación. Somos capaces, además de inteligentes, capaces de ser sensibles, de recibir, discriminar, catalogar, definir los diferentes estímulos, y somos inclusive también capaces de decidir, es decir, de
tomar una vía cuando hay alternativas. Es decir, no estamos condenados a hacer lo que nos dice nuestra naturaleza, aunque hay algunas investigaciones que lo están planteando de un modo muy sofisticado, pero probablemente nosotros tenemos la capacidad de discernir, por supuesto, de acuerdo con lo que somos, de lo que hayamos vivido, de lo que hayamos aprendido, de toda una serie de elementos, pero son muy importantes. Entonces, yo creo que el humano, si lo enfocamos desde el punto de vista psicológico, lo que nos da es una mezcla de sensibilidad, inteligencia y decisión. Esa sensibilidad que nos sirve para captar el mundo y captarnos nosotros dentro de él, además de esa capacidad para procesar y tomar conclusiones que va a terminar con una capacidad de decidir, de realmente de tener discernimiento. Y cuando nos vamos a estos tres elementos, entonces vamos a llegar para lo que nosotros es ser humano, que es simplemente, y puede estar dicha con una sola palabra, es el tener conciencia. Es decir, el darse cuenta de su propia existencia, de su propio ser, del propio saber dónde se está. Eso es importante. Y de decidir qué es lo que se va a hacer. Es decir, lo humano viene a ser el producto de evolución de todos unos elementos que dentro de la natura, al crear la vida, entonces se creó también la conciencia. Y esto, hasta los momentos, los únicos seres que hemos demostrado tener esa conciencia, esa ubicación en el mundo, ese poder discernir pasado, presente y futuro, somos los seres humanos. Y no bastarán y no dejará de tener problemas si encontramos a otros seres, a otras existencias con vida orgánica que realmente sean diferentes a nosotros y sean diferentes y tengan otro esquema en donde no sea la conciencia realmente la que establece lo que es el ser humano. ¿Serán unos humanos diferentes? ¿Serán otras características, otras vidas, a lo mejor con otro cuerpo y otras mentalidades, otra psicología? Pero probablemente el fin de lo humano es la conciencia, es el denominador común. Yo los dejo con este cuadro de José Pablo Cuevas, un extraordinario pintor venezolano, y lo he querido hacer con unos elementos básicos de naturaleza. Ahí es lo que falta es el ser humano, pero el ser humano es el que lo está graficando, el que lo está reproduciendo sobre un lienzo con unos colores, y esto es una manifestación de cultura y es humano. Esto es realmente humano. Cuando nosotros vemos este cuadro, podemos pensar entonces en lo maravilloso que es el ser humano, de toda la potencialidad que tiene con todas estas características que hemos dicho. Este es un hermoso cuadro que usted puede ver en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la Avenida Los Mangos, Urbanización La Florida, en Caracas, Venezuela. Usted sube en esta urbanización que va hacia la Avenida Cotamil, hacia el Cerro El Ávila. Usted al comienzo, a mano derecha subiendo, está la esquina blanca y es una especie de taller, galería, en donde usted puede disfrutar muchísimo viendo esta obra y viendo otras muchas obras de muchos pintores y artistas plásticos venezolanos muy buenos. Lo dejo para que usted reflexione sobre este mensaje, el número 462, sobre lo humano. Será hasta el próximo de estos 1000 mensajes.